gran participación que estamos teniendo. Nuevamente, buenos días y muchas gracias por poder acompañar este momento tan especial en la vida de UCEL. Muchas gracias Antonio, muchas gracias Fabián por la presentación que han hecho del claustro. Por supuesto, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este primer claustro del año 2021, el primer claustro virtual en UCEL. Realmente valoramos y en lo personal estimo mucho que nos acompañen. Tenemos una participación de más de 200 participantes, un número muy elevado, y sabemos que es difícil asistir a un claustro un sábado por la mañana, por diversas razones, otros compromisos laborales, profesionales, tareas que dejamos para realizar el fin de semana, actividades recreativas necesarias que debemos soslayar para concurrir a una reunión de claustro. Por eso valoramos muchísimo esta presencia y agregamos que en la virtualidad incluso estas reuniones lamentablemente están desprovistas de uno de sus atractivos, que es el aspecto social, el encuentro, el abrazo, que se concreta en el desayuno, en el posterior momento gastronómico. La pandemia, entre tantas otras cosas, nos está privando de esos agradables momentos que estamos seguros que, por supuesto, van a volver y volveremos a disfrutar. Por todas estas carencias, que ustedes hoy, y en un número tan elevado, nos acompañen, doblemente merecedor de nuestro reconocimiento. Dicho esto, vamos a comenzar este claustro, como es tradicional, escuchando a nuestro capellán, Luis Vázquez, el devocional. Así que, por favor, Luis, adelante, te escuchamos. Gracias, Daniel, por tus palabras, gracias por el inicio. Y yo hoy tenía para compartir para el conjunto de docentes y no docentes que nos están acompañando el día de hoy, la carta pastoral que fue pensada para el mes de marzo. Es una carta pastoral. Todos los meses la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, a través de su episcopado, de su obispo, que se elige, los obispos en la Iglesia Evangélica Metodista Argentina se eligen cada 4 años, y nuestro actual obispo, el pastor Américo Jara Reyes, cada mes nos invita a reflexionar y a pensar en el marco de la fe los contextos en los que estamos viviendo. Y se prepara precisamente para eso una carta pastoral, una carta episcopal, que se edita cada mes y que se pone en la página de nuestra iglesia, y que, bueno, son instancias interesantes de reflexión y de acompañamiento para nuestras comunidades de fe, pero en general también para el conjunto de la sociedad en la que está inmersa nuestra iglesia, y por lo tanto también para nuestra institución educativa, para la UCEL. La carta pastoral de este mes, del mes de marzo, se llama Engendrando Esperanzas, y comienza así. Palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado cautivo de Judá a Babilonia y a quienes se habían quedado en la tierra. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ustedes saben que existe un contexto en el Antiguo Testamento que son los tiempos de los exilios. Y específicamente acá se habla del exilio del pueblo de Israel en el contexto de la Babilonia de la época. Esto es importante para que nosotros podamos entender de qué se habla acá, de cuando las personas están en una tierra extranjera y se espera algo que, momentos de cambio, hay instancias de esperanza para la construcción de un tiempo mejor, un tiempo futuro mejor. Y continúa nuestro obispo, dice así: este texto es de inspiración para nosotros y nosotras hoy, en medio de nuestras luchas, agobios, angustias y situaciones dolorosas y conflictivas. Afirmamos que donde el Espíritu del Señor está, hay esperanza, liberación y fuerzas renovadas para seguir esperando en Él. Y que el lugar preciso de la realización del sueño de Dios es nuestra historia, en diálogo amoroso con la humanidad toda. Hay momentos en nuestra historia personal, en la historia de los pueblos y de la humanidad, en que pareciera que el horizonte se cierra sin salida alguna. Tiempos de mucha perplejidad en el que el pueblo enfrenta y sufre penurias y problemas complejos. En este sentido, la pandemia ha puesto de manifiesto y en evidencia problemáticas y crisis de nuestro mundo familiar y global, muchas veces
de forma desgarradora. Sin embargo, somos convocados y llamados a advertir que cada situación, por difícil que parezca, está acompañada por la presencia de Dios y su acción tierna y compasiva. Contemplar esta presencia en la cotidianidad de nuestras vidas requiere oídos atentos para escuchar y de un despertar para ver como lo hacían los profetas y profetisas de Israel. La manifestación de Dios y su mismo Espíritu nos habita y nos hace gente esperanzada. Y caminar con esta esperanza nos anima, nos da fuerza y alegría para seguir la marcha. Mantener viva la esperanza resulta tan importante y pertinente para nuestra gente. Seguimos viviendo tiempos de injusticias y corrupciones. Se sigue dañando el aire, el agua y el clima de nuestra casa común. Se atropella todavía a mujeres, pueblos indígenas, migrantes internos y extranjeros. Por todo eso es que nuestros pueblos piden y buscan esperanza. El teólogo Jürgen Moltmann, un teólogo alemán muy reconocido de tiempos de la Segunda Posguerra Mundial y que creó toda una renovación teológica después de los años 60, principalmente a través de su libro Teología de la Esperanza. Este teólogo afirma que la esperanza transforma a la comunidad cristiana en fuente de impulsos siempre nuevos, que incitan a realizar aquí en nuestra historia, en nuestro tiempo, el derecho, la libertad y la humanidad, a la luz del futuro anunciado que debe venir. Al igual que el profeta, somos convocados a descubrir la presencia viva de Dios en medio de la historia, nuestra historia como pueblo amado por Él, motivadas y motivados a tejer de nuevo el tejido de la esperanza en tiempos difíciles, acompañados por nuestras memorias y sueños, historias y cuentos, danzas y poesía, para crear un nuevo imaginario y un nuevo relato que engendre renovadas esperanzas. Somos llamadas a construir la esperanza en nuestra historia. Y aquí el obispo Américo Jara Reyes cita un tango que fue escrito por un pastor de la iglesia metodista, exiliado chileno en nuestro tiempo, bueno, es muy reconocido en nuestra comunidad, que se llama Guido Bello. Es un tango que se llama Vamos, y que la música fue puesta por también una persona muy querida en el marco de nuestra iglesia, que es Pablo Sosa, y en este tango Vamos dice así: la esperanza es mapa que dibuja a nuestro pueblo en busca de otras rutas. La esperanza es larga caminata, sueño de una tierra liberada, hacha y pala de amor. Hermano, hermana, descubrimos en la historia de tu vida, de tu familia y de tu comunidad el hilo del propósito sanador y liberador de Dios en su proyecto de nueva humanidad. Cuéntanos tu testimonio, comparte ese pedazo de tu historia en la primera oportunidad que tengas, y así juntos iremos entretejiendo la alabanza con este pueblo de fe, amor y profunda esperanza. Abrazo fraterno, sororal, Pastor Américo Jara Reyes, nuestro obispo de la Iglesia Metodista. Creo que este documento, compartirlo hoy, compartir esta carta pastoral, es para renovar nuestras esperanzas. La invitación es a renovar nuestras esperanzas. La invitación es a renovar nuestro caminar de vida, día a día, para construir un mundo mejor y en el marco de un proyecto donde el futuro no está cerrado, sino que está abierto, y que podemos ser comunidades transformadoras en el marco de ese futuro que está abierto para hacer presente un mundo mejor en el día de hoy, en el día a día, en nuestro caminar. Así que esta es nuestra invitación, esta es la invitación en este tiempo. Que el Dios de la vida, el Dios de la gracia y de la justicia nos acompañe para este caminar. Amén. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Mientras escuchaba las profundas reflexiones que Luis formulaba, veía que estamos aproximadamente en 250 participantes. Realmente es un número extraordinario, nos hace muy feliz. Y también pude recorrer las sucesivas pantallas. He visto con mucha alegría los rostros de muchos apreciados y apreciadas, queridas y queridos colegas, compañeros de tarea. Y créanme que después de tanto tiempo resulta sumamente reconfortante. Uno advierte con mayor intensidad cuánto los extraña, ¿no? Así que gracias por estar hoy con nosotros. Seguidamente, la decana de la Facultad de Química, médica especialista María Cecilia Torrent, nos dará noticias de los nuevos docentes de esa unidad académica y también formulará el reconocimiento, el agradecimiento a aquellos que tras
años de labor docente en UCEL por razones de jubilación o de retiro, finalizan el paso por esta universidad y nos dejan un recuerdo valioso de su aporte en la formación de nuestros estudiantes. Cecilia, escuchamos. Bueno, para este año, buenos días a todos y todas. Las incorporaciones en la Facultad de Química para este año 2021 son muchas. En ITA le damos la bienvenida a Agustín Justeto, un graduado de la casa que se incorpora como JTP en la Cátedra de Gestión de Calidad, en la licenciatura en Nutrición en la sede de Venado Tuerto, a las licenciadas Verona Gentile en Nutrición Normal 1 y Josefina Surbrillén en Dietoterapia del Adulto, y también en Venado Tuerto a la licenciada Mónica Brica en Bromatología y Tecnología de los Alimentos. En Rosario, en Nutrición, a las licenciadas en Estadística Elizabeth López y Lucía Papa, precisamente en Estadística de primer año de Nutrición, y en ICI a la abogada Rocío Franco en la materia Legislación y al ingeniero Esteban Garzón en Ingeniería de Software. Debíamos la bienvenida a varios docentes que se incorporaron durante el año 2020. Desde ya les pido mis disculpas por posibles errores o omisiones, pero en este sentido se incorporaron el año pasado la licenciada María Victoria Lago como JTP en Administración de Servicios de Alimentación en Nutrición en Rosario, las licenciadas en Estadística Gabriela Fabieri y Eugenia Bortolotto en Bioestadística, y este año también tienen a su cargo comisiones de primer año de Estadística en Nutrición. A la médica Flavia Iadanza en Anatomía y Fisiología en la sede de Venado Tuerto, y a Martina Vib, quien también se desempeñó durante el año 2020 en las mismas materias, tanto en la sede de Rosario como en Venado Tuerto, y que este año, junto a Flavia, asumen la tarea de reemplazar al profesor Jorge Molina en Fisiopatología del Adulto. En ITA, el año pasado, el ingeniero Juan Manuel Font se incorporó en la materia Procesos Industriales, y las doctoras María Florencia Balsarini y Cecilia Acoroni en Propiedades de los Materiales, a quienes en el segundo cuatrimestre se le sumó la licenciada Jimena Salas en Química Biológica y Nutrición. A todos y todas, nuestra cordial bienvenida y los mejores deseos en la tarea de formar a nuestros graduados, futuros profesionales, graduados en UCEL. Y si bien no está presente por un compromiso previamente asumido a nuestra invitación, no quería dejar de mencionar a la profesora María Antonia Escalante, que después de acompañarnos mucho tiempo, tanto en ITA como en Nutrición, ha tomado la decisión de dejar las aulas. Y bueno, nuestro reconocimiento probablemente sea cuando tengamos nuestro primer claustro presencial. Esto es todo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Cecilia. Por supuesto que adhiero a tus palabras. Y a continuación hará lo propio el contador público Guillermo Páez, en reemplazo del señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, magíster Fernando Cerato, que se está recuperando de un transitorio problema de salud. Guillermo, adelante, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. En realidad, nosotros tenemos dos incorporaciones, las iba a contar Georgina Farías, que es la secretaria técnica, pero ahora las cuento yo, así, que son Karina Fontana, es profesora de matemática, entró en la cátedra de matemática financiera, es contadora y entró en la cátedra de matemática financiera a trabajar junto con los profesores Marcela González y Eduardo Yunes, va a trabajar todos los primeros cuatrimestres de cada año, es una materia troncal a todas las carreras,
y entró la profesora Marcela Aguirre, es una profesora especialista en teoría de la decisión, en economía del comportamiento, que nos va a acompañar en la carrera de comercialización en investigación operativa. Y después queríamos destacar que este año se nos van 3 profesores muy importantes, en las carreras troncales al menos, que son Carlos Barrenechea, el profesor es contador, nos acompaña hace más de 33 años, él ha decidido dejar su materia, que es Tributación 1, ha sido delegado docente dentro del Consejo Superior y ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas. También esperamos encontrarnos en el primer claustro para acompañar, es una despedida, más allá que vamos a hacer algo más informal entre nosotros. Y la profesora Silvia Carreras también, que nos acompaña de hace muchos años también, profesora de Antropología y Ética, que es materia troncal de todas las carreras, y ha sido tutora de la Facultad de Ciencias Económicas, acompañándonos con los alumnos en los planes de reinserción y en los inconvenientes y problemas que teníamos con los alumnos desde el punto de vista didáctico, pedagógico, o a veces emocional. Ha sido una excelente compañera y colaboradora. Y después Liliana Lagreca también, que es profesora de matemática. No sé si lo podrá contar Cristian Yunisi, que iba a hablar de Liliana, o si no, lo cuento yo un poco. No sé, Antonio, por el tema de habilitar el micrófono. Buenos días a todos. Siguiendo las palabras de Guillermo, se retira de la casa una profesora que para nosotros marcó el camino, que es Liliana Lagreca, realmente una profesional de gran prestigio y que a nosotros nos permitió caminar junto a ella en muchos aspectos de la actividad académica de la facultad. Así que desde ya un agradecimiento y que por todo lo aportado a la Facultad de Ciencias Económicas y a la facultad en general y a la universidad en general. Y bueno, desearle lo mejor en esta nueva etapa. Así que, Liliana, suerte en todo lo que emprendas. Y disfrutar. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Cristian. Realmente nos hubiera encantado también escucharla a Georgina, pero la información que me habían acercado era que iba a hablar Guillermo por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bueno, gracias a todos por su intervención. En el caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales no ha habido ingresos ni egresos, razón por la cual saludamos a nuestro amigo, el decano de esa unidad académica, abogado Efraín Torres, a quien por ese motivo no tendremos el gusto de escuchar en esta oportunidad. Como lo ha dicho Cecilia, las inclusiones, tanto en la bienvenida a los docentes que se integran a UCEL, como en el reconocimiento a aquellos que culminan el paso por la institución, ha sido una tarea realizada por los respectivos decanatos. Han puesto mucho cuidado en ello, me consta. Si hubiera habido alguna omisión, que por supuesto ha sido involuntaria, en tal caso les agradeceríamos que nos lo hagan saber luego para repararla como corresponde en el próximo claustro. Bien, superada esta etapa del claustro, llegamos ahora sí a la parte más difícil de sobrellevar del mismo. ¿Por qué? Porque aparecen ahora las inevitables palabras a cargo del rector. No voy a acumular el tiempo de discurso de los anteriores claustros que no pudimos realizar, así que no es necesario que se pongan en la tarea de silenciar los parlantes de las computadoras. Diría en este sentido que muchos pueden ser los comienzos y los sentidos de estos discursos rectorales en ocasión de los claustros. En esta oportunidad, tras el tiempo y los sucesos extraordinarios que han aquecido, no tengo otra manera de comenzar que no sea agradeciendo. Agradeciendo muy sincera y muy profundamente a todas y a todos, docentes y no docentes de UCEL, el esfuerzo formidable, enorme, que han hecho en este tiempo de pandemia. Díganme, sé perfectamente lo que cada uno y cada una de ustedes aportó para que pudiera sobrellevarse tanta dificultad y para que hoy podamos decir que fuimos capaces de sortear con éxito tamaña adversidad.
Lo sé porque me he ocupado de conocerlo. Comprendo también los aislados casos en que por razones objetivas hubo quienes no pudieron sumarse a esta empresa colectiva. No nos detendremos en este reconocimiento en algunas aisladas e insignificantes excepciones. Importa el conjunto, un conjunto abrumador de voluntades que se sumaron, de horas y horas, de días y días, de meses y meses, para convertir en realidad lo que en verdad lucía imposible en el principio. Y eso fue y es, porque ese esfuerzo sigue existiendo, es maravilloso. ¿Cómo es maravilloso contar con una concurrencia tan numerosa y tan valiosa en este claustro? Por eso, todo eso, muchas, pero muchísimas gracias. Gracias también, por supuesto, a los vicerrectores, a mis compañeros y compañeras del equipo de gestión, a los miembros del Consejo Superior por su acompañamiento y a la Junta Directiva de AUCEL. En todo momento, y en especial en los más angustiosos, siempre nos hizo llegar su apoyo, su aliento, y hoy, miembros de la Junta Directiva, nos acompañan y lo apreciamos mucho en este claustro. Este fue y debía insoslayablemente ser el comienzo, y para mí es la parte más importante de todo lo que hoy tenía y tengo para decirles. El sentido del resto de mis palabras es compartir con ustedes un resumen de lo ocurrido en este tiempo en UCEL. Poner en común algunas vivencias. Vale recordar que hace un año, en estos mismos días, en esta misma fecha, nos encontrábamos imprevistamente ante la necesidad de cerrar la universidad, virtualizarla administrativamente y virtualizarla académicamente. En 4 días hábiles la tuvimos virtualizada en su funcionamiento administrativo. Todo lo que era trabajo presencial pasó a ser trabajo, lo que llamaríamos teletrabajo. En 12 días hábiles, la universidad estaba dictando sus clases. Se había virtualizado académicamente. Por supuesto que esto fue, lo reitero, un esfuerzo extraordinario de la gestión y de los docentes y de los no docentes, de todos los que integramos la comunidad de UCEL. Nosotros lo hicimos de la manera en que consideramos que debíamos hacerlo, y tal vez no como otras casas de altos estudios que decidieron que las clases se daban y no se brindaron demasiados apoyos. Nosotros hicimos, ustedes lo recordarán, instancias de apoyo técnico e instancias de apoyo didáctico, porque era fácil de entender que todos los docentes nos enfrentábamos a una situación que no conocíamos, que no teníamos por qué conocer. Éramos docentes presenciales y forzadamente teníamos que entrar en la virtualidad. Empezamos a trabajar intensamente en ese tema todos, siempre con una característica que ha sido esta. Nosotros trabajamos una etapa y nos fuimos preparando para la etapa siguiente. Y eso fue lo que nos permitió tomar una posición que en el contexto de las universidades del país, una posición de cierto liderazgo. Fue cuando pudimos tomar todos los exámenes virtuales de todas las carreras y hacerlo de una manera en la que funcionó adecuadamente. Muchas universidades para esa época tomaban un examen final de carrera de un alumno, de otro y demás, pero lo difícil era hacer lo que afrontamos a hacer, que era tomar todos los exámenes de todas las carreras en un turno. Lo pudimos hacer todos juntos, y tal vez ahí la suerte que tuvimos, el acierto que tuvimos, fue que, además de todo lo que hacía normalmente las universidades, nosotros agregamos 2 elementos, que fue capacitar no solo a los docentes en la técnica y en lo didáctico de estas evaluaciones, sino generar instancias de capacitación de los alumnos, porque entendimos que el alumno también era una situación muy difícil afrontar un examen en situaciones completamente nuevas. Sobre todo, creo que lo que más nos ayudó fue generar los equipos de apoyo técnico. Funcionaron de una manera realmente excelente. Hemos recibido de parte de los docentes los mejores comentarios en cuanto a ayudar con su presencia y su intervención, su colaboración en ese examen,
estando allí presentes, no teniendo que recurrir a ellos, sino que los tuvimos allí, y eso le dio una gran tranquilidad a los docentes y a los alumnos. Nos colocó en una situación de liderazgo en el tema de los exámenes virtuales. Digamos que para esa época ya la situación en muchos aspectos la teníamos un poco más normalizada. Y allí ocurrió de nuevo lo imprevisto, que fue un ataque informático que sufrió la universidad, un hackeo a todo su sistema, nos blindaron toda nuestra información, nos pidieron rescate por poder recuperarla, que por supuesto no accedimos, hicimos la denuncia penal correspondiente en el ámbito de la justicia federal, y lo cierto es que nos llevó varias semanas podernos recuperar de esa situación. Conseguimos recuperar la información y pudimos seguir adelante. Mantuvimos la cantidad de turnos de exámenes que estaban previstos. Tuvimos que cambiar, obviamente, las fechas, pero mantuvimos la cantidad de turnos de exámenes, algo que también ocurrió en muy pocas universidades. Y todo esto fue posible, como decimos, por este esfuerzo colectivo, por el apoyo brindado también a los alumnos por la Secretaría de Bienestar Estudiantil, mantuvimos el sistema de becas, hubo un encomiable aporte de todas las áreas de apoyo, de todas las áreas administrativas, de recursos humanos, de tesorería, en fin, de todas las áreas que componen UCEL. Esto fue lo que de algún modo fue más notorio. Mientras esto ocurría en lo que era la docencia, y esto me parece que es importante compartirlo, UCEL siguió con toda la tarea de investigación. La cantidad de proyectos de investigación y la cantidad de participantes en los proyectos de investigación, a pesar de la pandemia, no decayó. Al contrario, en alguna medida se incrementó. Nos propusimos una actividad de extensión y tuvimos el apoyo de muchos docentes, de muchas facultades, de nuestras facultades, y pudimos tener un elevadísimo número de participantes en estas actividades de extensión. La vinculación con el medio. La vinculación con el medio no cesó. Celebramos decenas de convenios. Yo no voy a hacer una enumeración de todos ellos, sería un poco, a lo mejor, demasiado tedioso. Pero sí destaco, por las especiales trascendencias, algunos convenios, porque son todo un reconocimiento a UCEL. Hicimos un convenio con Bioceres, con Arcor. Miren ustedes la magnitud de estas empresas, la importancia que tienen. Reconocieron en UCEL la capacidad necesaria para vincularse con ella en proyectos que tienen que ver con el área alimentaria. La Confederación Argentina de Mutualidades, que reúne a todas las mutuales del país, celebró con nosotros un proyecto para que desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la carrera de Derecho y de la Facultad de Ciencias Económicas, se estudie la normativa dictada por razón de la emergencia, su impacto en el ámbito de las mutuales y también el impacto de la pandemia en el comportamiento económico de este sector tan importante de la vida del país. Esto también constituye un reconocimiento a nuestra universidad. El proceso de internacionalización, de vinculación internacional, generamos contactos y convenios múltiples. Yo quiero destacar dos aspectos que me parece que es conveniente que todos los sepamos, porque abre puertas muy interesantes a la actividad docente y de investigación en vinculación con universidades extranjeras. Ustedes saben que desde hace años, en un excelente trabajo que se ha venido realizando, la UCEL pertenece a una red que componen aproximadamente 20 universidades de América Latina y el Caribe, que se llama la red CONACUI. UCEL ha estado siempre en esa red. Pero ahora UCEL tiene un papel muy destacado en la red CONACUI, porque es la única universidad que está dirigiendo y está organizando la diplomatura más importante que CONACUI está promocionando y presentando en todo el ámbito de América Latina y el Caribe, que es una diplomatura sobre desarrollo sostenible, que dirige el doctor Daniel Coria, nuestro vicerrector académico. Le da a UCEL un protagonismo distinto en ese marco. Hemos sido invitados, y por supuesto que aceptamos con mucha honra la distinción, a integrarnos al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, una entidad que nuclea a más de 120 ciudades, las más importantes de toda Iberoamérica, o sea, de España y toda Iberoamérica, y allí hemos realizado ya 3 conversatorios. También esto es una vinculación internacional de gran importancia.
Hemos realizado diplomaturas y ciclos de conferencias de alcance a toda Latinoamérica. En la tarea de posgrado seguimos trabajando, a pesar de la pandemia y en la pandemia. Y actualmente están próximas a ser ya aprobadas carreras de posgrado que van a superar el número, vamos a tener más del doble de las carreras de posgrado que actualmente tiene UCEL. Eso va a mejorar la oferta de posgrado de nuestra universidad. La labor del Instituto Wesley, la labor que se ha hecho desde Capellanía, la oferta de actividades de educación a distancia. Y también, aunque no se ha podido apreciar por la pandemia no nos detuvo en algunas mejoras que teníamos que hacer. Recordarán que al comienzo del año académico 2020 se habían pintado todas las aulas, se habían mejorado algunos aspectos eléctricos, se hizo un cambio total de toda la instalación de gas, van a haber un equipamiento en algunos aspectos nuevos en el laboratorio de Ingeniería en Tecnología de los Alimentos. Eso fue una obra toda de mucha importancia económica que nos permitió habilitar de manera totalmente correcta tanto el gas en Pellegrini como el servicio de gas en Corrientes. Se hicieron otras mejoras y por supuesto hubo que adquirir licencias Zoom en cantidad, en valores en dólares, mejorar algún equipamiento informático. Y el propósito este año es mejorar mucho algunas cuestiones eléctricas e informáticas para no tener inconvenientes. Y hemos solucionado un viejo problema con la EPE, la acometida de la electricidad a UCEL, que nos trajo problemas, ustedes recordarán, en el verano del 2019-2020. Y recientemente, en estos días, tenemos ya equipadas las 2 aulas grandes de planta baja como aulas híbridas. Estamos teniendo en 15 días más en funcionamiento la cocina de nutrición con el sistema de aulas híbridas. En esto me quiero detener porque creo que es un tema que es importante que todos lo conozcamos y todos lo podamos aprovechar en la docencia. La tecnología de las aulas híbridas, de las que solamente en nuestra zona hay 2 universidades que cuentan con ella, es una tecnología que equipa un aula con cámara, micrófonos, parlantes, pantallas, etc. Y posibilita lo siguiente. La mitad de los alumnos están presencial en el aula con las normas de distanciamiento que actualmente se exigen, y la otra mitad participa de la clase desde sus hogares, de modo virtual. Cuando digo participa, digo que están viendo al docente, lo están escuchando, pero también el docente y los alumnos los están viendo a ellos en una pantalla que ocupa toda la pantalla, si alguno de los alumnos que están en su casa quieren intervenir, con esa función que el hablante ocupa toda la pantalla, y que posibilita que desde sus hogares, de manera virtual, se los pueda escuchar, se les pueda dar intervención, la puedan pedir, y a la clase siguiente se puede invertir. Aquellos que estuvieron virtual en la anterior pasen a estar presencial y viceversa. Esto en tiempos como de esta pandemia, con distanciamiento social, puede ser una herramienta sumamente útil. Por cierto que no es la panacea, no es la solución de todos los problemas. Nos puede ayudar, está a disposición de todos los docentes que la quieran utilizar. Es más, si la demanda de las aulas híbridas es importante, seguiremos equipando aulas híbridas en otras aulas de la universidad. Esto creo que es interesante para que lo tengamos en cuenta, nos va a servir ahora, nos va a servir como un equipamiento después de la pandemia, porque para actividades de extensión, conferencias, paneles, disertaciones, etcétera, es muy útil, porque uno puede tener 60, 100 personas presenciales y puede tener centenares de personas siguiendo la actividad y participando en ella de manera virtual. Digamos que estas son algunas de las cuestiones que creo muestran todo lo que pudimos hacer en UCEL a pesar de la pandemia, reitero, en un esfuerzo absolutamente colectivo, en un esfuerzo de todos nosotros. Si el principio de toda esta etapa nos llenó de angustias por ver cómo íbamos a sobrellevar, cómo íbamos a convertir la universidad que era presencial y va a volver a ser presencial y debe ser presencial, en una universidad forzadamente virtualizada, voy a abordar un tema que podría soslayar, pero que me parece que con la franqueza que debemos hablar dentro de nuestra comunidad universitaria, debo mencionar y debo abordar.
Me refiero a las angustias que tuvimos también en cuanto a las perspectivas económicas difíciles que se nos presentaron. Porque, vamos a ser francos, en las primeras semanas y en los primeros meses, todos vivimos la angustia de qué iba a pasar en lo económico, y particularmente quienes tenemos la responsabilidad de gestionar la universidad, ustedes comprenderán que con una mayor intensidad, porque una de las cuestiones que más nos desesperaba esos días era saber si íbamos a poder pagar los sueldos en su totalidad, si íbamos a poder pagar el medio aguinaldo de junio. En fin, era una situación muy difícil. Lo transmitimos en algunas de las comunicaciones que enviamos. Digamos que con un cuidado enorme en los egresos y también administrando de la mejor manera que fue posible, ustedes saben que se pudo hacer. A diferencia de lo que pasó en otras instituciones o empresas, en las que hubo pagos parciales, hubo suspensiones, en UCEL no ocurrió nada de eso, y eso nos reconfortó, nos tranquiliza en mucho, nos hace realmente muy, muy felices en ese aspecto. Lo que a lo mejor, y no tienen por qué saberlo, es que todo esto se hizo con los propios recursos de la universidad, sin afectar en nada las reservas de la universidad. No pudimos recibir, que no encuadramos en esas cuestiones de los formularios que hay que llenar, a pesar de todos los esfuerzos que se hizo desde el área correspondiente. UCEL no pudo encuadrar en ninguna de las alternativas de ayuda que el Estado brindó a empresas o instituciones. O sea que no recibimos ningún apoyo estatal. Y sin embargo, lo pudimos realizar. Obviamente que en ese contexto no fue posible aumentar las cuotas de los alumnos. No lo hicieron otras universidades, no podíamos hacerlo y no hemos podido hacerlo hasta ahora porque nos exponíamos o nos expondríamos en este momento, hasta hace unos meses, al grave riesgo de tener una disminución en la cantidad de alumnos o una disminución, digamos, en el ingreso de alumnos. Entonces no podíamos hacer eso, porque eso sí nos hubiera causado un perjuicio económico enorme, un perjuicio estructural en la universidad. Esto nos limitó en cuanto a poder dar los aumentos que tradicionalmente en los momentos del año se podían dar. Y recurrimos, preocupados por este tema, y sin que hubiera ningún reclamo, puede decirlo en ese sentido, recurrimos, sin embargo, en los meses de enero, febrero y marzo, a una asignación no remunerativa, incrementando un 10% los sueldos netos de quienes componemos esta comunidad universitaria. Sabemos que es menos de lo que los ritmos inflacionarios marcan. Sabemos también que la realidad salarial hoy del país, salvo en algunos sectores muy reducidos, con características muy especiales, que han podido tener otro tipo de incrementos, de adecuaciones salariales. Y por supuesto que esta situación nos sigue preocupando y mucho. Vamos ahora, en el mes de abril, a convertir en remuneratorio este incremento que no era remuneratorio, con todo lo que eso implica, y con el impacto que eso va a tener en el medio aguinaldo de junio. Vamos a otorgar otro incremento, que también por supuesto no será lo que desearíamos, pero será lo más que nos permita el margen en el cual podemos aumentar nuestra cuota a los alumnos para que esto no repercuta, como decía, de una manera negativa. Tenemos que en este aspecto actuar con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Pero sepan ustedes que es una gran preocupación. Lo que tenemos es una situación que todos la conocen, y es que los ingresos de UCEL están marcados fundamentalmente por cuotas y matrículas, y hay un margen reducido con los egresos, y por lo tanto eso es lo que nos limita en muchos aspectos. Pero en todo lo que lo podamos realizar, vamos a tratar de mejorar la situación salarial en todo lo que lo podamos hacer. Como hemos tratado también de dar respuesta a todos los alumnos encuadrados en el reglamento de becas, han solicitado becas, porque es una manera de apoyar a nuestros estudiantes, y como también le hemos dado apoyo a todos aquellos trabajadores que por distintas circunstancias nos han requerido una ayuda, porque creemos que ese es el sentido de una comunidad universitaria.
Creo que este es el raconto que podemos hacer de este periodo y lo que podemos sí analizar para ya ir entrando en la etapa final de estas palabras, que nos ha dejado hasta ahora esta experiencia inédita que hemos atravesado todos. Podemos decir que a pesar de todo lo que temíamos, hoy UCEL está en mejores condiciones desde todo punto de vista que se analice antes del comienzo de la pandemia. Todo lo que hicimos no debilitó la estructura económica de UCEL, no se afectaron reservas, sino que está fortalecida para encarar con algún menor nivel de angustia este incierto 2021. Esto es importante para preservar la institución, para defenderla y también para defender una fuente de trabajo, por supuesto. Lo segundo importante es una capitalización no económica, sino mucho más relevante, una capitalización humana. La crisis nos puso a prueba como gestión, también como comunidad, y hemos demostrado todos y todas, juntos somos capaces de alcanzar logros sumamente, pero sumamente importantes. A esos dos saldos negativos hay que agregarle, esos saldos positivos, perdón, hay que agregar uno negativo. Porque muchos de los sueños que teníamos, y que yo los expresé en mi discurso cuando asumí el rectorado, y algunos que estaban en esa oportunidad lo recordarán, bueno, algunos de esos se han visto postergados con esta situación de la pandemia, como nos ha pasado con todos nuestros proyectos individuales. Lo mismo pasa con los proyectos colectivos. Pero por supuesto, de ninguna manera los hemos abandonado. Lo que ahora importa es pensar juntos este año académico 2021 que estamos empezando. Presenta en principio, uno podría decir, con todo el cuidado que hay que tener, que se presenta menos sorprendente tal vez que el que hemos pasado. Pero sigue teniendo como signo la incertidumbre. Ese creo que sigue siendo el signo de estos tiempos. Nosotros, siendo universitarios, tenemos que tener la sensatez de no demandar certezas imposibles. Y siendo docentes, tratemos de ayudar a nuestros estudiantes a que sean capaces de comprender este carácter de la realidad. Cuando a veces se reclaman plazos, seguridades, por ejemplo, que aseguremos cuándo y cómo se va a retornar a la presencialidad en diversas actividades de la universidad, a poco que se analice, cualquiera que sea razonable concluye que se está peticionando el imposible. Desde la gestión respondiese asertivamente, salvo que tenga el don de la profecía, sería un necio o un mentiroso. Asimismo, también la normalidad, ese es el tiempo que vivimos, no se puede obrar como la normalidad. Sabiamente se ha dicho que el mayor peligro en los tiempos de crisis no es la crisis, sino actuar con la lógica de ayer. La crisis requiere flexibilidad mental y creatividad. Y así obramos en los momentos más graves durante el año que pasó. Con algunas, a veces, oposiciones de quienes se aferraban a esquemas prescritos que ya eran inaplicables. Y convengamos que el resultado ha sido bueno. En este contexto, ¿cómo planeamos las clases de este año? Bueno, ustedes saben, lo hemos señalado en comunicaciones, vale recordarlo, las normativas actualmente vigentes en la provincia de Santa Fe, por los acuerdos celebrados por el CRUB, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, con el gobierno de la provincia en sus áreas correspondientes, no hay posibilidad de dar clases presenciales. Lo que se pueden hacer son actividades prácticas, laboratorios, determinadas actividades académicas de ese tipo. Solo esas excepciones. Puede ayudar para todo ello esto que aportamos de las aulas híbridas. Y por supuesto que tenemos que seguir innovando, porque incluso la clase en aula híbrida es una experiencia completamente nueva, completamente novedosa. Uno va a incursionar en ella y habrá prueba y habrá error y se irá perfeccionando. No nos vamos a retrasar en volver a la presencialidad, pero tampoco vamos a incurrir en riesgos innecesarios. En ese contexto, el primer cuatrimestre se nos presenta con características de virtualidad, salvo esas excepciones. El segundo cuatrimestre, creo que podremos tener una presencialidad condicionada, una presencialidad con distanciamiento. Dependerá de las circunstancias que en ese momento estén vigentes y de la normativa que también esté vigente. Y será sin duda una etapa muy compleja. El distanciamiento es una etapa muy compleja.
Las instancias de formación práctica tienen ahora una resolución ministerial, seguramente en las reuniones por carrera se abordará, la 903 del 2021 del Ministerio de Educación, que habilita algunas excepciones que pueden ser interesantes. En cuanto al tema de regularidades y promociones, pediríamos que mantengamos el criterio del año pasado, o sea, tengamos cierta flexibilidad en todos estos esquemas, porque tenemos que entender que las situaciones, por más que nos hemos habituado a ellas, no son las normales y también son un problema para nuestros alumnos. Los exámenes, las mesas flotantes que ahora pronto van a comenzar, serán virtuales, no hay otra posibilidad en estas circunstancias. Las posteriores veremos según cómo sea la situación epidemiológica y el marco normativo vigente. Seguiremos avanzando con investigación, con extensión, con transferencia, con vinculación con el medio y una política comunicacional que haga conocer, que instale, que promueva a UCEL. Y para finalizar, antes que vayamos a las reuniones por carreras, quiero destacar que entre tantas incertidumbres tenemos una seguridad de haber sabido pilotear una situación sumamente difícil, sin duda la más riesgosa que ha enfrentado UCEL desde su nacimiento, y entre todas y todos, con el esfuerzo de todas y de todos, estamos saliendo airosos de semejante desafío. El mundo pospandémico no será totalmente diferente al que precedió a esta emergencia planetaria, pero tampoco será igual. Entonces, si la adaptación a los cambios es una cualidad de la inteligencia, aceptemos el reto de cambiar, de adecuar un proyecto a tiempos y a realidades distintas. Para estos tiempos presentes y para los tiempos futuros, en los que tantos alientan el desaliento, nosotros como comunidad universitaria debemos ser un ejemplo de voluntad de resistir y de vencer las adversidades. Debemos construir y reconstruir un proyecto colectivo. Son épocas de refundaciones. Y somos capaces de hacerlo y en conjunto como comunidad educativa lo hemos demostrado. Nuevamente, yo les doy muchas gracias a todos y a todas. Los esperamos en las reuniones por carreras y el vicerrector general, Fabián Rey, les va a dar algunas sugerencias, algunas indicaciones justamente para que el pase a las reuniones por carreras se produzca de la mejor manera. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos.